fíjense lo que dice la cabeza de este hombre, porque la palabra arrepentimiento en el griego quiere decir cambiar la mente. Y vamos a comenzar leyendo el Evangelio de San Mateo en el capítulo 3, versículo 1 y 2, que dice así: En aquellos días se presentó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Decía: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. Ese era el mensaje que Juan el Bautista estaba dando, y en general se dirigía a los religiosos de aquella época, los fariseos y los saduceos. Y la palabra arrepentimiento, la palabra griega en el original es metanoia. Metanoia. Decirle al de al lado, metanoia. Es importante muchas veces conocer el significado de la palabra original. Ya vamos a ver por qué es importante que ustedes recuerden esta palabra y su significado en griego, que es cambio de mente, cambio de entendimiento. Metanoia. Dios manda al hombre que se arrepienta. Y Dios da a los hombres metanoia. Son dos cosas distintas. Por un lado, dice que es como una orden al hombre para que se arrepienta, que no siga practicando lo que venía practicando, sus errores, sus pecados, que se vuelva de sus errores a Dios, por su palabra. Y que comience a practicar la vida en el Espíritu. Entonces, cuando la persona escucha la palabra de Dios, el Evangelio, escucha a Jesucristo y cree, Dios le manda que se arrepiente, que cambie la manera de pensar. Pero también Dios da al hombre metanoia, da al hombre arrepentimiento, porque uno puede decir, ¿cómo hago yo para cambiar? Porque yo puedo tomar una decisión de dejar de pensar de una manera o darme cuenta que estaba equivocado, cambiar mi manera de pensar, pero ¿cómo hago para mantenerme en eso? Bueno, eso es un don de Dios, ya vamos a ver. Dios te da también la capacidad para el arrepentimiento, para que cambies la dirección de tu vida. Entonces, volvemos a leer el pasaje, dice: en aquellos días se presentó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, decía: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. Es como si diríamos, cambia la manera de pensar, como si en este momento aparece Juan el Bautista y te diría: cambia la manera de pensar para que sea cambiada por Dios tu vida. Cambia tu manera de pensar para que Dios cambie tu vida. Pensás erróneamente, no pensás como Dios piensa. Si cambias tu mente, el Espíritu también cambiará tu conducta. Solo si sos renovado en el entendimiento, cambiarás de dirección y podrás entrar en el reino de los cielos. En griego, la palabra metanoia no solo incluye un cambio de mente, sino también una nueva dirección de la voluntad, despojándote del pecado y siguiendo, a partir de ese momento, el propósito de Dios. Una nueva vida, un cambio de 180 grados en tu vida. Ahora, fíjense esta palabra, metamelomai. No es lo mismo metanoia que metamelomai. Dice Mateo 27:3, entonces Judas, el que le había entregado, viendo que Jesús había sido condenado, sintió remordimiento y devolvió las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. En otra versión dice sintió arrepentimiento, pero fíjense que en griego la palabra es distinta. Metamelomai significa remordimiento, sentir pesar por su equivocación. Entonces Judas tenía un pesar, sentía culpa, pero no estaba arrepentido.
No es lo mismo, no había un cambio de mente en él. Sintió remordimiento. Es distinto. ¿Cuántas veces se ha preguntado por qué Judas, si se arrepintió, qué será el destino de él? No hubo metanoia, sino que hubo remordimiento. Y hay algunas traducciones o algunas definiciones de arrepentimiento que significa sentir culpa por algo. Y no es lo mismo que cambiar la mente. No es una cuestión de sentimientos el arrepentimiento, sino es una cuestión de transformación, de cambio y de decisión en tu vida. Mateo 3:8 dice: produzcan frutos que demuestren arrepentimiento. Sin arrepentimiento, sin metanoia, sin cambio de mente, no hay nuevo nacimiento, ni vida nueva, ni frutos de arrepentimiento. Los frutos de arrepentimiento son los frutos del Espíritu Santo: el amor, la paz, la bondad, la benignidad, la templanza, el dominio propio, la alegría, el gozo, la fe, la paciencia. ¿Estás teniendo frutos? Porque sin frutos es porque no hay arrepentimiento. Juan se dirigía a los religiosos que no aceptaban el cambio de entendimiento. Ellos querían seguir como antes, no aceptaban creer en Jesucristo. Ellos creían que eran salvos por sus méritos, por sus esfuerzos humanos. Se resistían a tener una nueva mente. ¿Saben cómo lo llamaba Juan el Bautista? Cría de víboras, género de víboras, raza de víboras. La víbora representaba a Satanás. Era como decirle: hijos de Satanás, arrepiéntanse, cambien su manera de pensar, están equivocados. Porque si no se arrepienten, no van a tener una nueva vida. En el Evangelio de Mateo capítulo 4, versículo 17 dice: a partir de entonces, Jesús comenzó a predicar: arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino del cielo está cerca. Jesús da el mismo mensaje que Juan el Bautista, pero en este caso no se dirigía a los religiosos, sino al pueblo no religioso, la gente que no estaba con Dios, que necesitaba también un cambio de mente. Y el cambio de entendimiento se produce por creer en la palabra de Dios, en la palabra de Cristo. Viene la palabra. Cuando vos anunciás la palabra de Jesucristo, es cuando puede producir el cambio de mente, de pensamiento, de entendimiento en la persona. El Evangelio, la buena noticia, la palabra de Dios. Dice que hemos dicho que Jesucristo es la palabra, y la palabra es la verdad. Cuando vos transmitís la verdad, no una filosofía, no una religión, la fe de la persona nace ahí. Y ahí es cuando es llamada al arrepentimiento. El Evangelio de Mateo, capítulo 9, versículo 13, dice: vayan, pues, y aprendan qué significa misericordia quiero y no sacrificio, porque ya no he venido para llamar a justos, sino a pecadores. Si los religiosos orgullosos querían ser salvos, tenían que entender que a partir de ese momento, que la salvación era por Jesucristo crucificado y la palabra de la cruz. Dios dice por las Escrituras que no había justos y que aún los religiosos pecaban. Por eso envió al Salvador para salvar a su pueblo de todos sus pecados. No hay nadie que pueda ser justo. Vos no podés decir: yo no peco, no me equivoco, estoy diciendo las cosas bien. Hechos capítulo 5, versículo 3. A este Dios exaltó a su diestra como príncipe y salvador para dar arrepentimiento a Israel y perdón de pecados.
para dar. El Señor da el arrepentimiento. Vamos a ver que el arrepentimiento es un don de Dios. El cambio de mente, la metanoia, es un don de Dios. Si pecás y decís, yo no pequé porque yo entiendo que lo que hice no es pecado. ¿Cómo estás vos? Yo estoy todo bien, pero yo en realidad no he pecado. Yo he escuchado a personas. Decime, ¿qué problema estás teniendo? Pero, ¿qué error estás cometiendo? ¿Qué error venís a cometer? ¿De qué te tenés que arrepentir? No, yo no me tengo que arrepentir de nada. Si aún entendés así, no tenés perdón de Dios y permaneces en pecado. Sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Y sin perdón de pecados no hay vida eterna. Hechos capítulo 11, versículo 15 y 18. Dice, cuando comencé a hablar, continuó Pedro, el Espíritu Santo descendió sobre ellos tal como descendió sobre nosotros al principio. Podemos ver que Dios también les ha dado a los gentiles el privilegio de arrepentirse de sus pecados y de recibir vida eterna. Les ha dado. Todo lo que tenemos, hasta el arrepentimiento, es un don de Dios, es un regalo de Dios. Dios da arrepentimiento porque es un don de Dios. Fíjense, Romanos capítulo 2, versículo 4. O tienes en poco las riquezas de su bondad, tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía a arrepentimiento. ¿Por qué te crees que vos y yo estamos en esta noche en este lugar? Por la paciencia, la bondad de Dios, el amor. Nos esperó. ¿Cuántas veces? Para que podamos arrepentirnos un día, creer en Él y arrepentirnos. Puso personas que te hablaron, situaciones, para que hoy puedas estar acá. Decime si no es un regalo de Dios, no es un privilegio que nos ha dado la posibilidad de arrepentirnos y tener una nueva mente, una nueva manera de pensar, un cambio de vida. Segunda de Timoteo 2:25 dice, corrigiendo tiernamente a los que se oponen, por si acaso Dios les da el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad. Tiernamente nos manda a nosotros a corregir a los que se oponen, tiernamente, por si Dios, dice, les da el arrepentimiento, por si acaso Dios les da el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad. Dios, por medio de su Espíritu, no solo da la oportunidad de arrepentirse, sino que concede arrepentimiento para que conozcamos la verdad, su verdad. Y dice la Biblia que si conocemos la verdad nos hará libre, para ser libres, para vivir una vida de libertad. 2 Corintios 7, versículos 9 y 10, dice, ahora me gozo, no porque hayan sentido tristeza, sino porque fueron entristecidos hasta el arrepentimiento. Porque la tristeza que según Dios genera arrepentimiento para salvación, de lo que no hay que lamentarse. Recibieron los corintios la palabra con fe, cuando Pablo les predicó, y cambiaron su entendimiento, cambiaron su manera de ver las cosas. Estaban equivocados, se dieron cuenta y cambiaron, dieron un giro. Y se entristecieron cuando se dieron cuenta que habían ofendido a Dios. E inmediatamente hicieron obras de arrepentimiento y dieron frutos de arrepentimiento. O sea que su arrepentimiento era visible. Ellos veían el cambio. Las personas veían el cambio. Como hay personas que ven el cambio en nosotros. Nos ven cambiados. Nos ven transformados. Ven el fruto del Espíritu Santo en nosotros. Hechos, capítulo 20 y 21.
el apóstol Pablo dice: y saben que no he rehuido el anunciarles nada que les fuera útil y el enseñarles públicamente y de casa en casa, testificando a los judíos y a los griegos acerca del arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesús. De nada vale que vos clames a Dios si no tenés un arrepentimiento sincero. Por eso es bueno que te replantees. Cambié mi manera de pensar, cambié mi mente, porque le pido a Dios y no pasa nada. Si no reconoces tu error, si no aceptás un cambio de mente y de vida, es en vano. El arrepentimiento es ante Dios, no ante los hombres, sino ante Dios. Y solo Él puede perdonar por medio de Cristo Jesús, con la condición de que haya un sincero reconocimiento de tu pecado. Apocalipsis, capítulo 3, versículo 3, dice: así que recuerda lo que has recibido y oído, obedécelo y arrepiéntete. Es urgente. No puedes perder más tiempo. Obedécelo y arrepiéntete. Cambia ya tu manera de pensar. Deja tu tibieza religiosa, tu vida a medias, tibia. Puede existir el no arrepentimiento también. En Romanos 2, capítulo 5 al 8 dice: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, acumulas sobre ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Él recompensará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que por su perseverancia en las buenas obras buscan gloria, honra y corrupción. Pero enojo e ira a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Dios nos habla del no arrepentimiento. Él te llama al arrepentimiento. Escuchaste la palabra, creíste, pero te negás a cambiar tu manera de pensar. Y rechazás de esa manera la gracia de Dios, defendiendo tus errores de entendimiento, que te llevan a una vida de pecado. Estás obstinado en obedecer a tus prejuicios y tradiciones, oponiéndote a la verdad que es Jesucristo, la palabra de Dios. Porque hasta muchas veces queremos cambiar la palabra de acuerdo a nuestro criterio, de acuerdo a lo que opinamos, de acuerdo a lo que a nosotros nos parece. Y confrontamos con la palabra de Dios. No queremos alinearnos a lo que el Señor nos dice. 2 Timoteo capítulo 2, versículo 23 al 25, dice: no tengas nada que ver con discusiones necias y sin sentido, pues ya sabes que terminan en pleitos. Y un siervo del Señor no debe andar peleando, más bien debe ser amable con todos, capaz de enseñar y no propenso a irritarse. Así humildemente debe corregir a los adversarios con la esperanza de que Dios les conceda el arrepentimiento para conocer la verdad. Que no tengas nada que ver con discusiones necias y sin sentido. A veces nos enganchamos y nos ponemos a hablar y a filosofar sobre situaciones que no tienen nada que ver con la palabra y que no nos llevan a nada. Y dice: no tengas nada que ver. Los adversarios, acá habla de los adversarios, tienen mentes que siguen sus propias opiniones, que no se someten a la palabra de Dios.
Y muchas veces quieren acomodar los versículos de la Biblia a su teoría. No hay arrepentimiento. No hay metanoia. Por ende, Dios no puede obrar. El Espíritu Santo no puede hacer el cambio que quiere hacer a nuestras vidas, porque no le estoy abriendo mi corazón. Los que experimentan este cambio mental concedido por Dios responden con todo su ser al Espíritu de Dios y al amable, sufrido y humilde discípulo del Señor. Qué lindo es cuando vos estás hablando la palabra de Dios y la persona responde. Y fuiste paciente con alguien y le hablaste, como dice acá, y Dios le concedió el arrepentimiento. Y la persona se arrepiente. Después de un tiempo que vos por ahí estuviste hablándole, orando por esa persona, ahora cuando se arrepiente, se entrega al Espíritu y al consejo del hombre, al consejo del guía de Dios. Y eso es una fiesta, es un disfrute cuando podemos hacer eso. Ahora, puede ser que en esta noche vos no hayas decidido a tener un verdadero arrepentimiento, porque te cuesta someterte a la palabra de Dios, a la verdad de la palabra. Y por ende, si rechazás la palabra de Dios, estás rechazando al Señor, que te quiere bendecir, que quiere transformar tu vida. Y es por eso que probablemente hoy no estás teniendo los frutos del arrepentimiento, los frutos del Espíritu Santo. Pero hoy puede ser la oportunidad para que Dios te conceda el arrepentimiento. Pero vos tenés que poner tu parte. Vos tenés que decir, yo quiero cambiar mi mente. Yo quiero seguir la voluntad de Dios. Hoy me arrepiento. Y decido seguir al Señor Jesús. Y dejar que Dios haga la obra en mí. Que Él haga, que me dé su metanoia, que Él haga su parte en mí. Así que vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a ponernos de pie. A veces pensamos que el arrepentimiento era sentir culpa y la culpa me generaba forzarme para no volver a repetir mi vida de pecado, y volvía a tener el pecado y volvía a sentir culpa. Era porque estábamos equivocados. No se trata de sentir culpa, no se trata de tomar una decisión de cambio, el cambio de tu mente y dejar que Dios haga la obra en vos. Así que, Padre, te doy gracias por esta palabra que nos das en esta noche, Jesús. Te pido, Señor, que trates con nosotros, que no quede en una palabra, sino que cumplas el efecto por el cual fue dada, Señor. Así que, Espíritu Santo, te pido que concedas el arrepentimiento, el privilegio de recibir el arrepentimiento, Señor, en nuestras vidas. Padre, te necesitamos. Padre, te necesitamos. Padre, te necesito en esta noche. Manifestate, Dios, en nuestras vidas. Queremos seguirte. Queremos tener un verdadero cambio en nosotros. Dios mío, ten misericordia de nosotros. Hoy, una vez más, decidimos arrepentirnos, Dios. Reconocemos que estábamos equivocados, errados en nuestra manera de pensar y nos arrepentimos, Señor.
Señor, ayúdanos ahora. Espíritu Santo, te pedimos que vos hagas la obra en nosotros de cambio, de transformación, que nosotros no podemos hacer porque es por tu gracia. Es un don, es un regalo. Señor, queremos ser una iglesia arrepentida. Queremos ser una iglesia que dé frutos de arrepentimiento. Padre, que nos vean y que digan, esta iglesia tiene frutos de arrepentimiento. Amado, te necesitamos, Señor. Para eso necesitamos de tu Espíritu Santo, el Espíritu que nos vivifica, que nos transforma. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Levanta tu mano y dice, Señor, me arrepiento. Voy a arrepentir.